Bueno, para empezar, pues vamos a preguntarnos nuevamente qué es la ciencia, pero ahora vamos a tener una respuesta más apegada, no una respuesta buena, sino que más apegada a lo que sería formalmente, ¿verdad? En este caso, formalmente, la ciencia es la explicación racional, objetiva y práctica de la realidad. En otras palabras, lo que nos dijo Fernanda, ¿verdad? Se obtiene como resultado del razonamiento y la investigación humana. Algo muy importante es que el propósito de la ciencia es diseñar y construir instrumentos, maquinarias, herramientas que le ayuden a transformar la naturaleza y obtener productos de beneficio para la sociedad. Prácticamente esa es la ciencia, ¿verdad? Así como todos los inventos que se han dado hasta el momento, todo eso viene a abonar a lo que sería la ciencia. Ahora bien, todos estos inventos tienen un nombre específico, pero antes de meternos a ello, vamos a ver una definición más formal. ¿Cuáles son los beneficios de las ciencias? Vean, sabemos que en la actualidad los beneficios de las ciencias han sido muchos, algunos de ellos positivos, otros de ellos negativos, porque si nos ponemos a pensar, el hecho de que hayan podido ir al espacio ha sido un beneficio positivo, porque hemos tenido gran desarrollo. Gracias a ello es que nosotros estamos conectados en este momento, gracias a los satélites que en su debido momento fueron colocados en el espacio exterior. Gracias a este avance es que nosotros podemos continuar con la educación de esta forma, porque si no prácticamente la educación hubiera estado detenida, si no se tuviera ese avance. Imagínense que esa pandemia se hubiese dado eh, 15 años atrás, bueno, 20 años atrás, en donde no se tenía demasiado el conocimiento de Internet. Sí, ya había Internet, pero era demasiado limitado. Y acá en el país, pues no se diga, ¿verdad? Entonces, hubiera sido una situación muy crítica en ese entonces, aunque si nos ponemos a pensar también en aquel entonces, las personas casi no viajaban, o era más limitado el hecho de movilizarse de un país al otro, a otro. Entonces eso también hubiera traído otra forma de evitar los contagios, ¿verdad? Pero en sí, los beneficios de las ciencias han sido muchos y han sido en diferentes ámbitos. Entonces, vamos a considerar esa parte, de que en cada ámbito la ciencia ha tenido su aporte, ya sea positivo o negativo muchas veces. Aunque la ética de las ciencias no la vamos a tocar en esta clase, porque el otro año ustedes van a tener una unidad completa para estudiar lo que es la ética de las ciencias. Cuando yo me refiero a la ética de las ciencias, estoy hablando de si el uso que le ha dado a los inventos ha sido negativo o positivo, o en otras palabras, bueno o malo más que todo. Entonces, una definición ya más formal de la ciencia, que es con la que nos vamos a quedar, es la siguiente. La ciencia es el conjunto de conocimientos sobre el mundo que nos rodea, obtenidos mediante, y esto es importante, el estudio, razonamiento, observación, experimentación e interpretación de resultados y su presentación como evidencias que permiten elaborar conclusiones y emitir juicios de valor. Todos, todos esos saberes van cambiando a lo largo del tiempo, aumentando y actualizándose. Eso es algo importante que debemos considerar. Todos los saberes científicos aumentan con el tiempo porque van surgiendo nuevas situaciones, es decir, que se van actualizando con el pasar del tiempo. Entonces, esa es la definición con la que nos vamos a quedar de la ciencia, porque en sí
la ciencia aplica el método científico y prácticamente eso que hemos descrito son los pasos del método científico que posteriormente vamos a estudiar más detenidamente. Bueno, ahora, por ahí vimos que en la ciencia eh, trata la manera de aumentar los saberes o los conocimientos y de irse actualizando. A esa actualización le podemos llamar tecnología, pero hagámonos la pregunta, ¿qué es tecnología? En la actualidad, nosotros cuando en nuestro vocabulario utilizamos la palabra tecnología, lo único que se nos viene a la mente son los celulares, las computadoras, eh, las pantallas, eh, los televisores inteligentes, todo lo que sea inteligente, eso se nos viene a la mente. Pero en realidad, la tecnología no se limita solo a ello. Veamos una breve forma de pensar acerca de la tecnología. La tecnología la podemos entender como la aplicación de los conocimientos científicos para beneficio del ser humano. Todo lo que les enlisté anteriormente, todos son de beneficio para el ser humano. Lo único que ahí va a entrar la ética también. Usted me dirá, sí, pero algunos ocupan el celular o la computadora de manera errónea, no para su propio fin, porque me podrán decir, hay algunas personas de que ocupan la computadora solo para jugar. Entonces, la computadora tiene muchos beneficios y podría ser que para esta persona uno de esos beneficios sea jugar, pero como les dije anteriormente, y ahí ya sería la ética la que nos diría si estamos dándole un buen uso a estos recursos o un mal uso también. Vaya, pero en sí, la tecnología es la aplicación del conocimiento científico, es decir, todo lo que se inventa y que eso que se va inventando sea de beneficio para el ser humano. Ahora, eh, todo descubrimiento del ser humano es considerado como tecnología, como lo fue en su momento la invención de la rueda. En aquel entonces, cuando se inventó la rueda, que ahí podemos ver en la ilustración que fue en la época de las cavernas que inventaron la rueda. En ese momento, como fue una invención del ser humano, pues eso fue tecnología en su debido momento. También cuando se conoció el fuego, se descubrió el fuego, también eso fue tecnología. También podríamos decir que fue tecnología cuando se creó el hacha, con la cual fue más fácil para el ser humano poder cortar la madera y tener ahí los insumos para el fuego. Entonces, todo esto por muy antiguo que se vea, en su debido momento fue tecnología. En la actualidad, la tecnología, pues, es lo que les mencioné, eh, eh, los, los elementos que les enlisté anteriormente, porque es lo que va innovando, ¿verdad? Podría decir que todo lo que les mencioné acerca de la invención de la rueda, el hacha, el fuego y otras circunstancias que se dieron en aquel momento, pues ya para nosotros parezcan obsoletos, pero en realidad en su debido momento fue tecnología porque fue un descubrimiento que hizo el ser humano y así lo vamos a entender también. Ahora, una definición con la que vamos a trabajar de la tecnología, una definición formal. Así como lo veíamos en la ciencia, teníamos una forma así de aplicación de la ciencia y vaya, por ahí me acaba de escribir alguien de que ha tenido problemas. No se preocupen, recuérdense que después pues va a estar la clase ahí en Classroom para que la puedan ver cuando puedan. No se preocupen. Vaya, sigamos. Como les decía, vamos a tener, anteriormente veíamos que era la tecnología, ¿va? Como tratando de describirla, al igual que la ciencia. Pero
nos vamos a quedar con una definición formal siempre. Cuando yo les pregunte en un examen, siempre voy a tratar la manera de ponerles la definición formal, ¿verdad? Entonces, en este caso, la definición formal con la que vamos a trabajar acerca de la tecnología es el conjunto de instrumentos, procedimientos y métodos empleados por el ser humano para resolver problemas o mejorar la calidad de vida. Todo esto nace cuando el humano necesita satisfacer sus necesidades y comienza a planear, crear y ensayar distintas maneras de hacer las cosas, así como también crear bienes materiales y culturales. Vean, esa es la tecnología. Prácticamente es todo lo que el ser humano crea partiendo de la necesidad que tenemos. Por ejemplo, en este caso, la necesidad cuando empezó a surgir la internet, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la necesidad? La necesidad de comunicarnos, porque no sé si ustedes tuvieron esa experiencia de hablar por teléfono. Bueno, en aquel entonces, uno podía hablar por teléfono en los teléfonos públicos que se conocían, ¿verdad? Y uno tenía que andar ahí con monedas para poder comunicarse. Y era muy difícil la comunicación. Entonces, a partir de eso, pues fue surgiendo la necesidad de tener una forma más práctica de comunicarnos y hemos llegado hasta este punto de que podemos estar interactuando de una manera más directa y un poco más, digámoslo así, personalizada. Entonces, esa es la definición con la que vamos a trabajar de la tecnología. Prácticamente es el conjunto de instrumentos, procedimientos y métodos que emplea el ser humano para resolver sus propios problemas y mejorar la calidad de vida, ¿verdad? Ahora, vamos a determinar la relación entre la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Y acá pues también vamos a incluir a la sociedad porque está inmersa la sociedad. No podemos hablar de ciencia y tecnología sin considerar la parte que le corresponde a la sociedad. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Al inicio surge la ciencia. Ya veíamos la definición de la ciencia, que es la que nos ayuda a dar respuesta a muchas interrogantes, pero siguiendo un método científico, es decir, varios pasos ordenados. Entonces, a partir de la ciencia, pues el ser humano empieza a crear y toda creación del ser humano, pues ya sea positiva o negativa, pues es tecnología, porque es creación del ser humano y lo hizo para mejorar su calidad de vida. Ahora bien, en ese punto que el ser humano intenta mejorar su propia calidad de vida, trae beneficios. ¿Y esos beneficios para quién son? Pues podríamos decir que muchos de los beneficios que trae la tecnología con sí es para la misma sociedad. Por ejemplo, algunos de esos beneficios es que, bueno, el más evidente es cuando hablamos de tecnología, es que usted tenga internet en su casa de cualquier manera, ya sea por internet residencial o inclusive con datos. Eso también es un beneficio. Eh, Otros que son de primera necesidad es que a muchos de ustedes, creería yo, que les llega agua potable. Entonces, todo eso es a partir de que en algún punto se necesitaba de que las personas ya no tuvieran que ir a acarrear agua, como le decíamos antes, ¿verdad? Ustedes quizás no vivieron eso, pero sí, hace mucho tiempo atrás, las personas tenían que transportarse eh, distancias grandes para ir a conseguir agua. Y ahora
No, ahora tenemos la facilidad que en nuestras propias casas tenemos agua potable. Entonces, ese es un beneficio y viene de la tecnología también, que como les dije, tal vez para nosotros ya parezca obsoleto, pero en su debido tiempo fue cuando empezó a surgir toda esta situación que empezaron a meter tuberías, sistema de tuberías. En ese momento, pues fue algo novedoso y se consideró como tecnología. Entonces, esos beneficios, como lo estábamos diciendo, eh, hasta cierto punto, pues contribuyen al desarrollo de las sociedades. El transporte público, ya una persona ya no tiene que caminar demasiado solo para, por ejemplo, las personas, hablando de Sonsonate, ¿verdad? Las personas que van desde la Sonsonapán hasta el centro, pues si ahora consideran que es demasiado grande la distancia que recorren, pues pueden irse en bus y lo hacen en menor tiempo y y ya no caminan, ya no se exponen a muchos peligros con los que se pueden encontrar, ¿verdad? Ya no digamos de, eso es de una colonia a otra, podríamos decir. Ya no digamos ir de un municipio a otro, movernos de un municipio a otro, o movernos de un departamento a otro. Entonces, ahí el transporte público, pues prácticamente vino a beneficiar. Ahora bien, pero la tecnología, todo lo que hemos mencionado, han sido beneficios para la sociedad, pero esos beneficios muchas veces son perjudiciales. ¿Y para quién son perjudiciales? Pues prácticamente son perjudiciales para la naturaleza. Y aquí viene la otra cara, ¿verdad? Muchos de los beneficios de los que hemos hablado traen consigo contaminación del medio ambiente. Si hablamos de que tenemos transporte público o inclusive que cada persona tenga su carro, pues sí nos podemos transportar fácilmente. Ahora que, pues tratamos de evitar las aglomeraciones, que las personas tengan su carro es bueno porque ya no son parte de las aglomeraciones con otras personas. Por una parte, pues no se contagia, pero por otra parte, el hecho de que cada persona utilice su carro, pues estamos contaminando más el ambiente con las emisiones de CO2, ¿verdad? Entonces, y a la larga todo eso nos va a perjudicar a todos, porque el ambiente, pues, por el momento, eh, nosotros sentimos bien, nosotros no sentimos que nos afecte demasiado por el momento. Bueno, a simple vista no sentimos que nos afecte demasiado, pero en realidad sí está afectando bastante. Y la cuestión es de que todo eso es una bomba de tiempo, porque así como ustedes, cuando ustedes están jóvenes, bueno, cuando las personas están jóvenes, pues uno tiene la libertad de hacer eh, ejercicio, movilizarse de la manera que uno quiera. Si uno se cae, pues muchas veces yo he visto a niños que se tiran al piso así de rodillas y que en el momento no sienten nada, pues ellos sienten bien, andan jugando y todo. 30 años después, cuando este niño, todo eso todos esos golpes que recibió en la rodilla, 30 años después se le desarrolló, va a tener grandes problemas con los ligamentos de la rodilla. Entonces, tal vez en el momento no sintamos cuáles son los problemas que puedan estar generando, pero tiempo después vamos a venir a ver los cambios. Antes, pues el clima era muy predecible, de tal a tal fecha pasaba lloviendo y nada más. Llegábamos al periodo de diciembre y pues las lluvias ya no se veían. El año pasado fue totalmente diferente. Llegamos a diciembre y todavía experimentamos lluvias. Entonces, todo eso es a razón de
todos los beneficios que obtenemos como sociedad de la tecnología, pero esos beneficios a la larga pues nos vienen a perjudicar. Entonces, esa es la relación que podemos encontrar entre la ciencia, que prácticamente es la que motiva al ser humano a crear, eh, a crear lo que necesite para mejorar su calidad de vida, pero entre esas creaciones, pues algunas son positivas y traen beneficios para la sociedad y otras, pues, perjudican a la naturaleza. Y ambas convergen en algo. Nos traen salud, la salud de la humanidad, pues prácticamente a la larga viene a ser como una unión entre la sociedad y la naturaleza, porque la naturaleza necesita del cuidado también de nuestra parte para que se reproduzca, y nosotros también necesitamos de la naturaleza, o si no, no sé si alguno de ustedes ha ido a Portezuelo, una zona reservada en donde no hay contaminación. eh, Uno se siente de una manera diferente, la verdad, estar en ese lugar en donde el aire no es tan contaminado como el de las ciudades, porque hasta cierto punto tengo entendido que esa área bueno, si alguien es de Coayuba me va a desmentir o no, es virgen porque no han talado árboles, esa zona de Portezuelo. Entonces, prácticamente la salud de la humanidad va ligada a la naturaleza, y la naturaleza pues está ligada al cuidado que nosotros como sociedad le demos. Entonces, esa es la forma en la que vamos a relacionar la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Siempre dentro de esta relación, esa está repetida, la voy a pasar así rapidito. Vaya, ahora sí. Ahora tenemos lo que sería la naturaleza de la actividad científica. ¿Qué vamos a conocer acerca de la actividad científica? ¿O qué necesitamos conocer acerca de la actividad científica? Veamos, por ahí. Tenemos que los científicos, ya acá ya vamos a hablar directamente acerca de los científicos, se caracterizan por ser constantes en realizar procesos específicos. Algunos de estos procesos son: el primero, investigar. Un científico está en constante investigación. Siempre trata la manera de mantener la investigación, porque prácticamente es el insumo que todo científico tiene para ampliar los saberes científicos. También deben pasar constantemente observando. Nosotros sabemos que cuando investigamos, pues una de las formas de hacerlo también es la observación constante al fenómeno que estamos investigando. También deben estar experimentando constantemente de cualquier manera, ¿verdad? También parte muy importante que sería el momento en el que se analiza la información, comprobar ideas, porque no basta con decir, yo tengo la corazonada que esto es así, ¿verdad? Eso no es ciencia. Todo lo que vaya ligado con la ciencia debe estar debidamente comprobado y demostrado. Y para ello, pues todos los pasos anteriores que veíamos, pues necesitan del método científico. El método científico lo que proporciona es el orden mediante el cual nosotros podemos realizar cualquier tipo de investigación. Y finalmente, pues prácticamente es lo que
el científico desarrolla. Ese es el ciclo del científico, vean. Investigar, observar, experimentar, analizar, comprobar y todo esto englobado en el método científico. Ahora, como mencionó Minerva, algo muy importante, todo empieza con un problema. A partir del problema, pues se da todo ese ciclo que tenemos acá. A partir del problema se empieza a formar el ciclo, porque como veíamos anteriormente, la tecnología que viene de la ciencia parte del hecho de una necesidad del ser humano o muchas veces también de algunos problemas que el ser humano experimenta. Entonces, así vamos a entender cómo se caracterizan los científicos o mediante los científicos se caracterizan por mantener estos procesos de forma constante, ser constantes en estos procesos. Ahora, la actividad científica tiene tres características importantes. La primera es reflexiva. Trata la manera de que antes de dar un aporte, ese aporte vaya debidamente fundamentado. Y para que esté fundamentado, ese aporte tiene que ser, tuvo que haber sido investigado de manera sistemática y también tuvo que tener una forma metódica de haberse realizado la investigación. Esas tres características son o pertenecen a la actividad científica o están ligadas a la actividad científica. Debe ser reflexiva, debe ser sistemática y debe ser metódica. Ahora, las etapas de la investigación científica que engloban al método científico son las siguientes. La primera, la observación y definición de un problema, lo que nos decía Minerva. Primero, debemos observar a nuestro alrededor qué necesidad nosotros tengamos. Esa necesidad la vamos a tomar como un problema, pero no solamente vamos a decir, el problema es que no nos podemos comunicar. Sí, ese podría ser la naturaleza del problema, pero ¿cómo lo vamos a definir? El problema es de que, pues, eh, necesitamos desarrollar las clases y para ello necesitamos una forma de comunicación la cual nos permita estar en tiempo real, interactuando, compartiendo ideas, etcétera, 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 y así vamos definiendo el problema. Es decir, el problema no basta solo con conocer cuál es la naturaleza, que en este caso podría ser la comunicación, sino que también debemos definirlo. ¿Cuál vamos a considerar nosotros que es el problema? Y para ello debemos definirlo, porque si yo les digo que el problema es la comunicación, pues ahí pueden haber muchas formas de comunicar o muchos propósitos para que las personas se comuniquen. En el caso de nosotros, eh, nuestra, comunica nuestra comunicación es estrictamente profesional, porque nosotros en este proceso de enseñanza-aprendizaje necesitamos una comunicación muy activa para que todo esto funcione, cada quien desde su casa. Pero otras personas quizás la necesiten para trabajar de diferente forma o inclusive otras personas para ocio, solo para conocer cómo está eh, eh, mi familiar o mi amistad o qué sé yo. Entonces, no basta con conocer la naturaleza del problema, sino que también debemos definirlo. También tenemos la definición de hipótesis. Una vez tenemos definido el problema, entonces nosotros debemos proyectarnos y ver o aseverar de qué manera se está comportando cierta situación. Por ejemplo, si el problema, sigamos con el problema de la comunicación. Primero, si nos proyectamos,
y tomamos en cuenta ese problema de la comunicación, una de las hipótesis podría ser que la comunicación entre nosotros se afecta por la poca señal de Internet, o la poca señal de Internet está afectando nuestra comunicación. Esa podría ser una hipótesis, porque yo estoy asegurando que la señal de Internet está afectando nuestra comunicación. Ahora, cuando nosotros planteamos una hipótesis de este tipo, también debemos plantear la hipótesis alterna a esta, que sería que si la señal de Internet nos está afectando, pero también podría ser que no nos esté afectando, porque algunas personas quizás tienen su Internet residencial y muchas veces no da problema, inclusive muchas veces hasta la Internet residencial da problemas. Pero entonces ahí va la hipótesis. Debemos plantear una hipótesis que sea afirmativa y otra hipótesis como comúnmente la llamamos hipótesis nula y viene a contradecir la hipótesis alternativa. Perdón, la hipótesis de investigación. Es necesario definir hipótesis porque nosotros debemos tener un rumbo fijo hacia dónde vamos. Y si nosotros en la hipótesis colocamos de que con el problema que nosotros nos esperamos enfrentar es la señal de Internet, entonces los demás problemas ya no los vamos a considerar, solo nos vamos a limitar al que hemos definido en la hipótesis. También tenemos el diseño y ejecución del experimento. Bueno, yo ya tengo definido el problema, ya tengo planteadas mis hipótesis, que son la dirección que mi trabajo, mi investigación va a seguir. Necesito diseñar de qué manera voy a hacer el experimento y posteriormente ponerlo en práctica. ¿Sí? Tenemos, cuando ya hemos puesto en práctica el experimento, pues vamos a tener resultados. Esos resultados los tenemos que analizar. Antes de pasar al paso 5, que sería presentar los resultados, nosotros como investigadores debemos tener claro cuáles han sido los resultados que hemos obtenido del experimento que hemos ejecutado. Y cuando les digo experimento, no necesariamente me estoy refiriendo a un experimento en el laboratorio, ¿verdad? Porque comúnmente quizás muchos nos imaginamos. Cuando hablamos de experimento, por ejemplo, si yo necesito saber cuáles son los problemas que tenemos de comunicación, un experimento podría ser hacerle una entrevista a cada uno de ustedes y preguntarles primero cuáles, si se conectan desde una internet residencial o se conectan desde datos. Si se conectan desde un internet residencial, pues tener una lista de cotejo o una lista de criterios acerca de los problemas que se dan cuando tenemos internet residencial o los problemas que se dan cuando la persona tiene conexión vía datos. Entonces, ese es un experimento, ¿sí? Y de ese experimento yo voy a obtener resultados. Esos resultados, después que yo los haya obtenido, yo los tengo que analizar, porque al presentar los resultados, yo no les voy a venir a decir, vaya, miren, fíjense que por ahí Brandon tiene problemas porque él me comentó que se conecta de esa manera y que eso le genera problemas de esa situación, etcétera, etcétera. Yo no le voy a decir eso. Yo no le voy a venir a contar nada más. Presentar la información implica que yo voy a tener listo, por así decirlo, un sistema para yo podérselas presentar de manera más explícita. Por ejemplo, cuando yo me refiero a un sistema, es que voy a crear una presentación de PowerPoint en donde vaya desde el momento que yo observé cuál fue el problema, lo definí, planteé mis hipótesis, planteé el diseño del experimento, cómo iba a recopilar la información. Posteriormente tuve que recopilar la información, que fue la ejecución del experimento. Los datos que obtuve pues están desorganizados, yo los tengo que organizar
y eso prácticamente sería el análisis de los resultados. Y ahora, si es posible, yo les puedo presentar gráficas, les puedo presentar mapas conceptuales acerca de la información que recopilé del experimento, pero de una manera ordenada, no solo contándoles así como subo el experimento, ¿verdad? Entonces, eso es una investigación científica. La investigación científica sigue cada uno de esos pasos y prácticamente a todos esos pasos les llamamos método científico. Ese es el método científico en sí, el que respeta cada uno de estos pasos. Ahora, el conocimiento de la ciencia se divide en dos partes. Para empezar, por este lado tenemos las ciencias puras y también tenemos lo que son las ciencias aplicadas. Para las ciencias puras tenemos esta definición. En sí, las ciencias puras son aquellas que tienen como fin principal simplemente explicar lo que sucede en la realidad mediante hechos y también investigaciones, ¿verdad? Algunos ejemplos de las ciencias puras, de las cuales podemos mencionar en este momento, sería la biología, la química, la física, la astronomía. Pero, no sé, ¿qué estudia cada una de ellas? Pues vean, si nos vamos a investigar acerca de ellos, pues podríamos decir que la biología, si queremos saber, si queremos eh, explicar el por qué estas ciencias puras explican simple y sencillamente la realidad que nos rodea, pues podríamos decir que en el caso de la biología, la biología estudia la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales. Acá abarcan todos los seres vivos. Estamos nosotros como la raza humana, también están todos los demás seres vivos de la naturaleza. Entonces, pero lo ve desde la perspectiva de sus procesos vitales en el sentido de cómo es que esos iniciaron su ciclo de vida, cuál será el ciclo de vida que esos experimenten y cómo terminará. Esa es la biología. La química estudia más que todo la composición y las propiedades de la materia, cómo esa se transforma o las transformaciones que experimenta, pero tomando en cuenta que no se alteren los elementos que la forman. Ahora, la química, tenemos química orgánica, química eh, inorgánica, pero cada uno de ellos pues va tratando de ir especificando un poco más todo lo que es la composición y las propiedades de la materia. Esa sería la química. La física prácticamente también estudia las propiedades de la materia, de la energía, y establece hasta cierto punto las leyes que explican los fenómenos naturales. Como les decía en su momento, eh, fenómenos macroscópicos, los cuales nosotros podemos evidenciar a simple vista. Pero acá la física excluye todo lo que sea, todo lo que modifique la estructura molecular de los cuerpos, porque eso ya le corresponde a la química. Pero vean, como nos dice esta pequeña definición, trata la manera de explicar la realidad que nos rodea. Otra realidad que nos rodea sería la de la astronomía. ¿Qué hace la astronomía? Pues en sí estudia la estructura y la composición de los astros, cómo se localizan y las leyes de su movimiento. Vean, prácticamente fuera de nuestro planeta, ¿verdad? Todo lo que está fuera de nuestro planeta, pues la astronomía trata la manera de explicar lo que sucede con ellas. ¿Sí? Por eso son consideradas como ciencias puras. Esas serían como las principales, ¿verdad? Pero cada una de ellas se divide en muchas ramas más que contribuyen a su desarrollo. También tenemos las ciencias aplicadas. Entre las ciencias aplicadas tenemos son las que persiguen la obtención de conocimientos para la aplicación.
y entre ellas tenemos lo que sería la aeronáutica, la agricultura, la medicina, la biotecnología. ¿Qué podemos saber acerca de la aeronáutica? Pues prácticamente esta ciencia se ocupa de la construcción de los vehículos capaces de volar, como los aviones, y estudian cuáles son los factores que favorecen a que estos vehículos se mantengan en vuelo. Entonces, ese estudio, eh, estos conocimientos de estas ciencias aplicadas, al final lo que buscan es su aplicación práctica, porque gracias a esta aplicación de la aeronáutica es que nos podemos desplazar de un país a otro o inclusive en el mismo país, cuando el país es demasiado extenso, de un lugar a otro de una manera eh, más rápida. Imagínense que para ir de la punta de, bueno, para ir desde Ahuachapán, que está en un extremo, en el extremo occidental del país, dirigirnos al extremo oriental, hacia el otro extremo que sería la Unión. Si lo hacemos a través en vía aérea, pues prácticamente estamos hablando que serían quizás ni una hora para desplazarnos, pero si lo hacemos por vía terrestre, pues prácticamente nos podemos enfrentar a que serían aproximadamente 4 horas, es lo que registra Waze de trayectoria desde acá de Huachapán hacia la Unión, no, son 5 horas, 5 horas. Imagínense, o sea, esta aplicación de esta ciencia viene a contribuir o trae beneficios consigo, ¿verdad? Tenemos la agricultura, que todos sabemos que se encarga del estudio de los cultivos de la tierra. También la medicina, que en sí la medicina trata de estudiar las enfermedades que nos afectan como seres humanos. Eh, Buscan los modos para prevenirlas y también las formas de tratamiento para curarlas, cuando, bueno, así como se vio en la actualidad, ¿verdad? Ese nuevo virus, pues la medicina o los encargados de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué fue lo primero que hicieron? Tratar de prevenir para que hubieran menos contagios posibles. Y ahí fue en donde empezó a surgir las cuarentenas. Pero el problema es que como seres humanos no estamos acostumbrados a estar en cautiverio. Entonces salíamos de nuestra cuarentena, bueno, o habían servicios esenciales que no podían hacerse desde casa. Entonces el contagio se fue expandiendo, se fue expandiendo. Hubo un tiempo en el que se pensó que ya estaba controlado, pero eh, como el contagio es sumamente rápido, entonces pues se perdió ese control que se tenía y es por eso de que si nos vamos a Europa, pues allá la situación es crítica también en Estados Unidos, porque son lugares en donde hay una densa población y ahí es más fácil o más factible su contagio, ¿verdad? Entonces, la medicina primero lo que trata es, vamos a prevenir para que no nos enfermemos, pero si nos enfermamos, pues ni modo, hay que darle formas de tratamiento para curar a eso, hay que buscar formas de tratamiento. Entonces, ese es el trabajo de la medicina. Y la biotecnología, no sé si ustedes habían escuchado este término, pero en sí lo que hace es eh, la tecnología, aplicarla a los procesos biológicos o en sí aplicarlo a los procesos genéticos. Por ejemplo, las pruebas de ADN. Esas pruebas de ADN que ha sido algo sumamente novedoso, ¿verdad? Son parte de los procesos que realiza la biotecnología, es decir, utiliza procesos de tecnología para determinar situaciones genéticas. Y esa es en sí, eso es lo que hace
la biotecnología. Entonces, vean la diferencia entre una ciencia pura que busca explicar únicamente lo que sucede en la realidad, que nos rodea, que rodea al ser humano, y las ciencias aplicadas, que en este caso lo que hace es que estos conocimientos o la obtención de los conocimientos, aplicarlos a la vida práctica para que traigan consigo mayores beneficios a una sociedad en sí, al desarrollo de las sociedades. Y llegamos al razonamiento e interpretación científica. Y para eso vamos a ver cuáles han sido algunos científicos que han contribuido al desarrollo del razonamiento y las interpretaciones científicas que nosotros tenemos hasta la fecha. Y para ello, les voy a compartir por acá un video acerca de algunos científicos. Solo permítanme, voy a hacer un, un cambio por acá. Voy a colocar el audio de la computadora. Bueno, hasta acá voy a detener la grabación porque después eh, el video que voy a poner ya está en YouTube. Entonces, por cuestiones de derechos de autor, ustedes, lo que voy a hacer con estos videos, no sé si se fijaron en matemática,